como pastores, como predicadores, nos saltamos algunos versículos. Pero todo tiene un fin, todo tiene un propósito, todo tiene una visión. 7 de 12, así hemos titulado a esta meditación. 7 de 12. Y ya lo vamos a comenzar a ver por qué 7 de 12. Recuerdan, hace unos cuantos martes, hace 2 martes específicamente, hablábamos acerca de aquella palabra cuando comienza nuestro Señor Jesucristo a hablar allá en el versículo 1, cuando dice después de esto, y hablábamos lo que significaba esa palabra etimológicamente. 2 proposiciones, de arriba hacia abajo, pues que es post antidiluvio, ¿verdad? Y que hablaba de un adjetivo, ¿verdad?, de tiempo y de lugar. En esta noche vamos a ver qué es lo que nos dice Dios con respecto al versículo 2 del Evangelio según San Juan, en su capítulo 21. ¿Lo tienen, amados? Ok, vamos a dar lectura a la palabra de Dios, tal y cual está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a su letra dice: estaban juntos, diga conmigo, juntos, Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Comenzamos a entender cuando ya hablábamos nosotros en el versículo 1, pues, ¿verdad?, de cómo es que Dios comenzó a hablar y a tratar con estos discípulos. Dijimos que era 7 de 12. Él había elegido a 12 discípulos. Y de esos 12 discípulos, en esta porción de la palabra, solo aparecen 7. ¿Y los demás? Solamente le podemos dar lógica a Judas, que se había ahorcado o que había muerto. Pero ¿y los demás dónde estaban? ¿Qué se habían hecho los demás discípulos? Probablemente ese es el caso, o eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche con respecto a nuestra vida. ¿Qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay de esos asientos que están vacíos? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están aquellas personas a las cuales Dios trajo un día a la casa de Dios y de repente ya no están? Eso pasó en este espacio. Y vean que de los 5 que nombra, porque después dice y 2 discípulos más, de los 5 que nombra la porción de la palabra en este versículo 2, 4 de ellos fueron de los primeros que comenzaron el ministerio con Jesús. Pero ¿qué pasó con los demás? ¿A dónde están los demás? Los discípulos, ¿qué se hicieron? Veamos, comencemos a estudiar lo que dice la palabra de Dios en este capítulo 21, que es bien interesante. Dice, estaban juntos. ¿Quiénes juntos? Los discípulos. En Mateo, en su capítulo 28, versículo 7, el Señor ya les había dicho por medio de algunas mujeres. Vean lo que dice: e id pronto, dice, porque habían llegado a la tumba y no habían encontrado el cuerpo de Jesús, y habían encontrado que la piedra estaba movida. Entonces se les aparece un ángel y les dice: ustedes buscan a Jesús, Él ha resucitado. Y en el versículo 7 de Mateo, en su capítulo 28, les dice: e id pronto y decirle, ¿a quién dice? A sus discípulos. ¿El qué le iban a decir a sus discípulos? Buena pregunta. Que ha resucitado de los muertos y que aquí va delante de vosotros a Galilea. Entonces los discípulos ya sabían, porque era una promesa de parte de Dios. Ya sabían que iban a tener ese encuentro después de la resurrección con Jesucristo. ¿Y cuál era el lugar? Era Galilea. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en el versículo 1? De que es un adverbio de lugar y tiempo. Ya el Señor ya les había profetizado, ya les había dicho: los voy a ver en
Galilea. Ese va a ser el lugar. Porque comenzamos a ver allá en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 1, versículos del 35 hacia adelante, cuando comienza a hablar Jesús o comienza a tener esa interacción, si lo podemos llamar así, o comienza a hablarle a ellos y los comienza a llamar a cada uno de sus discípulos, a los 12 que a él había elegido. Pero de esos 7 que habían, 4 comenzaron o iniciaron el ministerio con nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿dónde están los demás? La pregunta es, mi querido amigo, porque ya vamos a ver con otros discípulos, es bien interesante lo que significa su nombre. Pero dentro de todas estas preguntas, ¿dónde están los discípulos? ¿Qué se hicieron? ¿Por qué dejaron? ¿Por qué naufragaron? Quizás por qué se enfriaron cuando ya el Señor les había dicho, los voy a ver en Galilea. Probablemente sea nuestro caso, que Dios ya una vez nos dijo o les dijo a cada uno, porque el llamado es personal, y nos dijo, vas a tener un encuentro conmigo en el tabernáculo bíblico bautista. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me sucedió. Anduvimos en varias denominaciones y quizás su servidor no era de los que encajaban en esos lugares. Cuando venimos en el 2000 acá, fue lo primero que me impactó. Y es lo que quiero que se lleve en el corazón. El mensaje. Diga conmigo el mensaje. Jesucristo dice la palabra que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eso significa que el mensaje es el mismo. Eso significa que los milagros del Señor Jesús no han terminado. No sé cuál sea su dificultad, no sé cuál sea su petición, no sé cuál sea su sueño. Hoy hablábamos en una de las reuniones con el personal de cafetería y les decía, ¿cuáles son sus sueños? ¿Cuál es su visión? Aférrese a eso. Pero ¿por qué queremos seguir siendo los mismos? ¿Por qué nuestra vida no ha cambiado? Y comenzamos a ver a los demás hermanos que recién venidos y ya andan con carro y ya compraron casa y ya hicieron esto. ¿Y los demás? Como los demás discípulos. ¿Dónde estaban los otros 5? ¿Por qué no hemos cambiado? ¿Por qué nuestra vida no es como aquel proverbio que dice, tan hermoso y maravilloso, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto? Pero ¿por qué nosotros nos quedamos? Hablamos ahora de una forma quizás no grotesca ni burlona, sino que de una forma en que le hablamos a los servidores y les decíamos, pero por favor, les decía el pastor Fernando, les voy a pedir un favor, no nos vayan a dejar solos, porque 25 es martes y también 1 de enero es martes. ¿Dónde están esos discípulos? ¿Dónde se quedaron esos discípulos? ¿En la playa? ¿Pescando? ¿Esperando que viniera la tía o el tío de los United States para pedir algo? ¿O esperamos la bendición de Dios? Ese fue el problema que tuvieron los discípulos. ¿Dónde estaban los demás? Veamos lo que dice la palabra. Dice, estaban juntos Simón, Pedro. Veamos. Comencemos a estudiar esta parte. Cuando dice Simón, Pedro. Si en el Evangelio según San Juan en su capítulo 1 versículo 42 dice que ya le dijo, ya no te llamarás Simón, hoy te llamarás Cefas, que significa Pedro. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es
mío es. Desde el momento en que usted puso un pie acá y dijo, yo recibo a Cristo como mi Salvador personal, Dios le cambió nombre. Ahora ya no se llama, perdón, ahora ya no me llaman el chino cuando llego por allá, ¿verdad? Ahora me dicen el pastor chino. Hubo un cambio. Tiene que haber un cambio. Pero ¿por qué en el capítulo 21 ya no lo llamó Pedro, sino que lo llamó Simón? Si ya le había cambiado nombre el Señor. No es cierto que a cada uno de nosotros Dios nos ha cambiado nombre. Ya no nos dicen como el sobrenombre que teníamos. Ahora nos dicen hermanos. Hermano fulano, hermano sutano. Hay un gran cambio. Pero ¿por qué en esta parte de la palabra a Pedro ya no le llamó Pedro, sino lo que le tuve que llamar Simón? En Mateo 16, versículo 16 también le dice que ya no se llamará Simón, se llamará Pedro, porque sobre esta roca, sobre este fundamento, le dijo Jesucristo, edificarás mi iglesia. Gloria a Dios. Pero ¿por qué siempre nosotros como hijos de Dios volvemos al mundo? Hablábamos el martes pasado y ya van a venir las ofertas de uno, de otro lado. Y hablábamos ahora con el personal, les decía, hagamos una cosa. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser mediocres y ser unos verdaderos hijos de Dios? Haga una cosa, le dije. No compre nada este diciembre. Ay, pastor, es que los niños. Ay, pastor, es que fíjese que es tradición. Ay, pastor, es que es chumpe. No, si la señora que le vende el chumpe se va a quedar con su dinero. ¿Y usted? ¿Qué tal y mejor le pone un sazoncito de Jesucristo a sus huevitos y a sus frijolitos y se come el mejor banquete de su vida? Pero vivimos de apariencias. Eso pasaba con los discípulos. El Señor les había cambiado ya su forma de vivir. Ya les había dicho, va, te voy a quitar toda la escoria que vos tenés. Como le dijeron a Jeremías allá en el capítulo 18, vete a casa del alfarero, le dijeron, y ve cómo hace las vasijas. No podré hacer yo con eso, oh casa de Israel, le dije. ¿Qué es eso? Quitar todas las escorias que hay en nuestra vida. La mala crianza, las manías, porque las mañas son de los animales, hermano. Manías que hay en nuestra vida. Esos problemas que convulsionan a nuestra vida, y en enero estamos con que no podemos pagar teología, con que no podemos pagar a nuestros hijos, porque no podemos esto. ¿Por qué? Porque no hemos quitado las manías de nuestra vida. Eso probablemente le pasó a Pedro. Pedro no entendió que el Señor ya lo había limpiado. Pedro no entendió que quizás ya el Señor ya le había dicho, ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar roca, Petra, piedra, fundamento, muralla. Eso nos ha dicho Dios a nosotros. Ahora ya no sos cualquiera, ahora valés la sangre preciosa de nuestro Hijo Jesucristo. Ese es el fundamento, mis hermanos. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Y veamos más adelante. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo. Ok,
Veamos. Esta palabra en el griego significa gemelo, significa mellizo. Pero en la anatomía, si nosotros nos metemos ahí y sacamos lo que significa la palabra dídimo, son las partes genitales del hombre. Eso significa la palabra dídimo, gemelo, mellizo. Pero veamos una cosa, metámonos un poquito a la familia. ¿Y el gemelo de Tomás dónde estaba? Buena pregunta, pastor. Ajá. ¿Y su familia dónde está? ¿Dónde están los gemelos suyos? ¿Dónde están sus hermanos? ¿Dónde están sus tíos? No nos vayamos muy lejos. ¿Dónde están nuestros hijos? Eso significa la palabra dídimo, mellizo, gemelo. Pero ¿dónde están? Nuestra vida quizá va de fracaso en fracaso porque no hay unión familiar, porque no hay una dirección o no hay una directriz. Dice la palabra de Dios allá en Deuteronomio capítulo 28 versículo 13 que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. ¿Cuántos hombres hay en la casa de Dios? Ustedes son la cabeza de la familia. Ustedes son los que tienen que guiar a su familia, a sus esposas, a sus hijos. Ay, pastores, eso me parece muy machista. Bueno, vámonos a Efesios en su capítulo 5 versículo 21. Dice: someteos unos a los otros en el temor de Jehová. Las casadas estén sujetas a sus maridos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero ¿dónde estaba la familia de Tomás el dídimo? ¿Qué se hizo? Si era el gemelo, ¿dónde estaba su hermano? Algunos teólogos comienzan a hablar aquí acerca de la predestinación, que Dios ya había destinado quiénes iban a ser. Pero entonces entraríamos en contradicción, porque dice la palabra de Dios que Él no hace acepción de personas. Entonces en la casa de Dios todos caben. En la casa de Dios, Dios da oportunidad a todos. La pregunta es: ¿qué hacemos cuando Dios nos hace el llamado? Veamos al otro personaje, porque dije que eran 7 los que aparecen. Los otros 2, teológicamente no encontramos quiénes eran. Algunos comienzan a hablar de quiénes eran, pero otros se quedan callados porque no saben quiénes eran. Y dice la palabra de Dios, vea esto: estaban juntos Simón Pedro, ya hablamos de él; Tomás llamado el dídimo, ya hablamos de él; Natanael, el de Caná de Galilea. ¿Quién estaba ahí? El regalo de Dios. Eso significa Natanael. El regalo de Dios estaba allí, de Caná de Galilea. Vea qué hermoso y maravilloso. Vea qué bonito. Comencé diciéndole, todo lo que está plasmado en la Biblia tiene un porqué y tiene un para qué. No está por casualidad, no está porque Dios se lo inventó, está porque Dios así le plajo. Está porque Dios quiere darnos una enseñanza en su palabra. Dice que estaba el regalo de Dios
de Caná de Galilea. Mire qué hermoso. Allí estaban. Allí estaban los discípulos. Ya no hablemos de los que ya no estaban. Hablemos de los que estaban. ¿Qué fue lo que recibieron? ¿Qué fue lo que recibieron ellos? Igual que usted en esta noche. No hablemos de los que no estén. Hablemos de los que están. ¿Y qué es lo que usted quiere? No me lo pida a mí, ni quiere que ore por ellos. Pídaselo usted. Si usted es hijo de Él. ¿Y por qué tiene que esperar a una oración de un pastor? Si dice que nos ha hecho coherederos de todas las bendiciones que hay para los hijos. Y si usted es un hijo, usted tiene derechos. Pero abajo en la cartita dice: aplican restricciones, o restricciones aplican. ¿Y cuál es eso, pastor? Obediencia. Ay, ya no nos gustó, va. Ore por mí porque la pata me hace chime. Siéntese, hermana, ya no camine. Es que mire, pastor, tengo alta el azúcar. Ya no tome Coca-Cola, hermana, ni pan dulce. ¿Qué es eso? Obediencia. ¿Qué le dije a los muchachos y a las muchachas en la cafetería? No compren nada este fin de año. Y verán que la obediencia paga doble. La obediencia en el Señor, mis queridos hermanos, paga doble. Pero cuando nosotros desobedecemos a los lineamientos de Dios, es cuando las bendiciones no caen en nuestra vida. Como dijo Ageo, caen en saco roto. Veamos lo que sigue. Dice Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. Aquel día dijimos Juan el amado y Santiago. Los hijos de Zebedeo, Juan el amado y Santiago. En esta parte, y ya voy a leer unas características que hay en este versículo, nos narra algo bien importante. Cómo es que Jesús quiso, a través del escritor, dar a entender con respecto a una contradicción que había en algunos de sus discípulos. ¿Cuál era esa contradicción, pastor? Que él le dijo que no iba a morir, pero estaba hablando de otra clase de muerte. Entonces el Señor quería refutar o quería explicarles esa parte, que Juan sí iba a morir. Y los otros dos discípulos que dice la palabra y al final, que no aparecen, dice, y otros dos discípulos. Ahí completamos los 7. Algunos teólogos creen que era Mateo y era Santiago el menor, y otros teólogos creen que era Mateo y Simón el celote. Quienes hayan sido, no importa, pero habían 7. 12 de 7. Yo no comencé este año este culto, pero a ver, ¿cuántos comenzaron y cuántos dijeron: Señor, te prometo, Señor, yo aquí, Señor, yo allá, que ahí voy a estar todos los martes,
tiemble, llueva, relampaguee, se caen los muros, esté un gordito ahí predicando, quien sea que esté, yo ahí voy a estar. Pero lamentablemente ya no están. De los 12 solo aparecieron 7. Y veamos para terminar las características de este versículo. Número 1, probar que Cristo, el resucitado, tiene interés en su iglesia. Quería probarles que Él tiene interés. Con su muerte y resurrección les estaba diciendo: yo tengo interés en mi iglesia. 2, recordar a los discípulos de el Señor el hecho de ser pescadores. Si usted es hijo de Dios y no gana almas, hágase la pregunta: ¿qué es? Pero usted tiene que ser un pescador de almas. 3, subrayar en su totalidad la restauración de la iglesia, hablando de un punto bien específico, Pedro. 4, anunciar una verdad intrínseca de la predestinación. 5, eliminar todo el malentendido entre los discípulos, lo que le hablaba de hoy, de que Juan no iba a morir. Y número 6, para dar oportunidad a todos. Y todos somos todos. Iglesia, esta noche Dios ha querido mostrarnos a nosotros que de 12 solo habían 7. Ahora la pregunta es: ¿cuántos comenzamos y cuántos vamos a culminar? Amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, que no haya caído en saco roto, y sobre todo, siempre háblanos al corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Ya sabe, es para el engrandecimiento de la obra. Aquí usted puede ver lo que se hace con sus diezmos y ofrendas. Aquí usted puede ver qué es lo que los ministerios hacen. Los días domingos se entregan alrededor de unos 450 a 500 almuerzos para los ancianos. Eso es quizás de lo que nunca se toca o se habla aquí, pero como soy el administrador de la cafetería, yo me doy cuenta cuánto se entrega. Póngalo a $2 más 190 bolsitas de la misericordia a $3.85 para cada uno de los ancianos, más el mundo de los sueños, más los semáforos, más todo lo que se hace aquí. Todo eso se hace a través de sus diezmos y ofrendas. Seamos agradecidos con Dios. Saben, Dios no se queda con nada, y Dios ama al dador alegre. Vamos a cantar esta alabanza: lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Amén. Padre eterno, gracias por tu amor, por tu misericordia. Oramos, Señor, para que tú engrandezcas, Señor, las manos laboriosas que hicieron estos diezmos y las ofrendas. Multiplícalo, Señor, para engrandecer tu obra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Con nosotros el pastor Rafael. Amén. Mientras le ofrenda con amor, dígale: Señor, eres incomparable, estamos enamorados de ti, mi Dios. Gracias por ser bueno, Señor. Queremos exaltarte esta noche, darte toda la adoración, la gloria